Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 27, 27 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de los efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. Responsable de la investigación histórica y musical y la musicalización, Felipe Saldívar. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. El imperio tenía ya su nuevo emperador. Era el año 1502 de la cuenta cristiana. Todos habían ido en gran tropel hasta el templo mayor de los aztecas a comunicar al gran príncipe Moctezuma Xocoyotzin Moctezumatzin que había sido el elegido, que él era, de acuerdo a lo que había dicho el Consejo Imperial, el nuevo señor de la náhuatl. Pero Moctezuma miraba con desconfianza, como temiendo estar soñando. Él nunca había soñado con tal designación. Había sido un severo militar. Ahora era un severo sacerdote. La escena era en el interior del Templo Mayor. Moctezuma portaba una escoba ya que cumplía sus deberes barriendo el templo, cultivando de esta manera el voto de humildad que hacía a sus dioses. De repente, en el nuevo emperador se vio un gesto de realidad. Comprendía al fin que no le quedaba otra opción que aceptar aquel inmenso honor. Frente a él se encontraban los reyes de Tlacopan y Texcoco, y el propio Cihuacóa.
La designación estaba consumada. En este instante Moctezuma comprendió que él realmente era ya el emperador. Moctezuma prestó gran atención cuando el soberano señor de Texcoco Acolhuacan pronunció un discurso en el cual, en forma florida, manifestaba el orgullo y la alegría de todos los ahí reunidos por la nueva elección de soberano. Moctezuma estaba tan conmovido que al tratar de responderles, se le atragantó el aliento y las palabras no pudieron pronunciarse. Estaba embargado de emoción. Una lágrima escapó de sus ojos. Era una lágrima de alegría. Estaba vestido pobremente como correspondía a su condición sacerdotal. Apenas si llevaba un maxtlatl. El maxtlatl era una prenda de vestir masculina. Su uso se había generalizado desde los olmecas y los mayas y fue utilizado por todas las culturas mesoamericanas, con excepción de los purépechas y de los huastecos, y consistía en un paño decorado, en ocasiones con franjas y dibujos bordados, al que se daba vuelta en la cintura y se pasaba por la entrepierna, anudándose al frente. Los dos extremos de la tela pendían una por detrás y la otra por delante del cuerpo. Uno de los sacerdotes monjes que barrían con él el templo se adelantó al emperador y tomó su escoba. Con una reverencia, tomó la escoba y se alejó. Después el emperador levantó sus brazos para agradecer en un discurso a la divinidad aquel honor. Todos estaban expectantes. Aquellas serían las primeras palabras pronunciadas por el emperador. Moctezuma se puso en la clásica actitud de oración de los aztecas, con la cabeza baja y los brazos levantados. El cuerpo ligeramente encorvado hacia adelante. Señor nuestro Dios, humanísimo Señor, amparador y gobernador, invisible e impalpable, ¿seré yo realmente merecedor? ¿Seré yo realmente capaz? He sido criado y nacido para tareas sencillas y muy humildes. Soy basura frente a ti, mi Señor y Dios. Estoy lleno de muchos defectos y faltas, y trabajo en mi perfeccionamiento personal cada día. Pero, Señor grandísimo de Anáhuac, ¿acaso tú me ayudarás a subsanar mis muchas faltas? Porque este honor de gran merced y misericordia que ha caído en mí, esta dignidad al trono real, me parece una locura. No obedece a mis merecimientos. ¿Qué soy yo sino un ciego? ¿Qué soy yo sino un sordo? ¿Quién soy yo que aún no puedo regir los destinos de mi propia vida?
¿Cómo haré para regir los destinos de un imperio? Es una carga muy grande, mi Señor y Dios. ¿Cómo podré llevar esta carga? ¿Cómo podré regir los destinos de toda mi gente? ¿Qué haré si por negligencia o por pereza echaré a perder a mis súbditos? Pero si vuestra mano poderosa cae sobre mí, regiré en tu nombre, Señor y Dios. Y aunque sea ciego, con tu lumbre me iluminaré. Guíame, magnífico Dios, guíame. Mucho he deseado el perfeccionamiento de mí mismo, y por eso te sirvo con humildad en este templo. Ampárame, Señor del sol y del cielo, para dar cumplimiento a lo que ahora se me pide, que hasta la última gota de mi sangre se use en el beneficio de los míos, y que tenga el poder y la potestad que tú me des para alcanzar a hacer el bien y para alcanzar a encontrar el camino correcto en cada decisión. Sea pues que la voluntad de aquel por quien se vive se cumpla. Moctezuma había aceptado su nueva condición. Y ahora, con frenesí loco, todos los ahí presentes le aclamaban. Junto al brasero sagrado que ardía en el centro del recinto, estaban armoniosamente dispuestos los ropajes y las insignias reales. Los dos monarcas aliados de Tlacopan y Texcoco se pusieron de pie y tomaron a Moctezuma. Ambos le llevaban por los brazos, uno al lado derecho y otro al izquierdo. Ellos representaban la unión de la Triple Alianza. Y así salieron del Templo Mayor. Le condujeron ritualmente por las plazas, por las calles, por las escalinatas, cruzando los muros, hasta el Tecpan, hasta el gran Tecpan imperial, hasta el mismísimo Salón del Trono, donde los miembros del Tlatocan esperaban y bulliciosamente, llenos de regocijo, miraron entrar a los tres soberanos entrelazados por los brazos. Había llegado la hora de la gran dignidad. Y los dos monarcas de las dos ciudades aliadas sentaron a Moctezuma Moctecuzomotzin por primera vez en su trono. Una vez sentado, se le cortó el cabello a la manera imperial. Se le horadaron las narices para pasar por ellas el Acapitzcatli, una piedra delgada y cilíndrica, símbolo de su rango y su poder. Estaba hecha de finísimo jade, con canutillo de oro. En los oídos se le pusieron pendientes de oro.
y en el labio inferior el besote, también de oro. Se le colocó un ceñidor profusamente bordado y sobre los hombros se le ató la manta azul, que estaba tachonada con una inmensa cantidad de piedras preciosas pequeñas y de hilos de oro trenzados. En los pies se le calzaron las ricas cótaras doradas con fibras de oro y de hilo azul. Una vez ataviado, fue incensado por los dos monarcas. Después, ante todo el Tlatocan postrado, se le declaró Huey Tlatoani de Tenochtitlan. Después de transcurrida esta primera ceremonia, todos abandonaron el recinto. Todos salían y solo unos cuantos se quedaron frente al emperador, que ensimismado seguía sentado en su trono. Todo había ocurrido tan rápido que ahora por la mente del gran Moctezuma circulaban vertiginosamente los pensamientos. ¿Cuáles serían las ordenanzas? ¿Cuáles los lineamientos? ¿Con quiénes gobernaría? ¿Quiénes estarían cerca y a su lado? ¿Quiénes serían los grandes ministros del Estado? No había tenido tiempo de pensar, y pensaba ahora. Después el emperador se retiró. Ahora habría junto a él 12 guardias imperiales, de día y de noche, que celosamente guardaban su vida y que gustosos darían la propia vida suya por salvar la de su emperador. Moctezuma dio la vuelta al gran brasero que se encontraba crepitando en el centro del gran salón del trono y que servía de iluminación a aquel gran recinto. Después pidió se le trajera un incensario para incensar la estatuilla del dios del fuego. Después se punzó, como sacerdote que era, para sacar su sangre con una punta de maguey y ofrecerlo al brasero sagrado que ardía en honor del dios viejo, Xiuhtecutli, Huehueteotl, dios del fuego. En una oración pedía el emperador que aquel dios de los sabios le iluminara para hacer las mejores elecciones de los funcionarios públicos de su gobierno. Tomó el emperador 3 punzones de hueso y se punzó las orejas con el hueso de un tigre, los brazos y las piernas con el hueso de un león y las espinillas con el hueso de un águila, esparciendo después las gotas de sangre sobre el brasero sagrado, pidiendo así iluminación a Xiuhtecutli. Terminadas estas ceremonias, el emperador se retiró. Iría a sus antiguos aposentos al templo mayor a despedirse de sus hermanos monjes. La sorpresa se veía en el rostro de los azorados monjes, que veían entrar ahora a un emperador de Anáhuac al gran recinto sagrado, y que llanamente se dirigía a ellos y les abrazaba con cariño. Pidió después se le entregara una escoba
para continuar con su tarea de barrer el templo. Pero los sacerdotes protestaron y le dijeron: «No, señor, mi gran señor, esa ya no es tarea digna de un soberano». Pero Moctezuma se les quedó mirando con fuerza y les dijo: «Esta es la tarea de un sacerdote que busca en este acto ser humilde. Y ahora que soy soberano, necesito ahora ser mucho más humilde. Así que necesito barrer más y más que antes». Ante sus palabras ya no pudieron protestar y se retiraron para no verlo barrer, ya que consideraron que era impropio. Por la cabeza del emperador pasaban tantas y tantas cosas, tantas y tantas ideas, que en ese instante se juró a sí mismo ser el mejor emperador que hubieran tenido los aztecas. Vamos a mensajes. Los días pasaban rápidamente. Moctezuma se había movido diligentemente. Se habían hecho muchos cambios en el Palacio Imperial. Él tenía en mente una renovación total del gobierno, una renovación total del imperio. No olvidemos que Moctezuma era el hijo del culto emperador Atzayácatl, protector de las artes y de las ciencias. Y ahora él se autoproclamó a sí mismo protector del Calmecac. Pensó que la cultura y la civilización eran el camino más digno para el imperio. Pero antes tendría que, dentro del ceremonial azteca, cumplirse con el protocolo. Así que llegó el día de la gran presentación ante el dios Huitzilopochtli. Era la primera vez que su pueblo, su amado pueblo, su amadísimo pueblo, lo vería en público. Y ahí estaban aquella mañana atronadores, los cientos, los miles y los cientos de miles de personas. Era el día del gran fasto. Sería presentado ante Huitzilopochtli. La nobleza Tenochca fue en su búsqueda. Y se inició la gran procesión que lo llevaba en andas, como a los emperadores anteriores. Le llevaron al recinto sagrado del Templo Mayor, que también conocía. Moctezuma iba vestido únicamente con su maxtlatl. La tradición decía que debía ir casi desnudo. Los sacerdotes y dignatarios llevaban las ropas, plumajes e insignias propias del rango del monarca. Le vestirían en lo alto de la pirámide, toda vez que éste subiera. El emperador, casi desnudo, empezó a subir por las escalinatas del Templo Mayor. Iban los otros dos reyes a su lado y otros centenares de reyes veían a la distancia desde abajo la ceremonia. No era todavía la coronación, pero era la unción frente al Dios. Iban a la cabeza de aquella procesión los reyes de Aculhuacan y Tlacopan. Todos caminaban en silencio. Los instrumentos musicales callaban en esa hora final y definitiva. Llegados ante el Templo Mayor, los dos señores de alta jerarquía tomaron a Moctezuma por los brazos. Así subieron las empinadas gradas del Templo Mayor.
hasta que llegaron a la cúspide frente al santuario. Iban al lado del emperador, con tono de gravedad, Nezahualpili y Totoquihuatzin. Arriba les esperaba ya el sumo sacerdote de Huitzilopochtli, el poderoso Totec Tlamacasqui. Al llegar hasta el elevado santuario, todos se inclinaban hasta tocar el piso con el dedo mayor de su mano derecha. Lo llevaban enseguida a la boca, gesto utilizado en señal de respeto y reverencia para solicitar la protección del Altísimo Señor, aquel por quien se vive, el mago colibrí. Entonces los sacerdotes, guiados por el Totec Tlamacasqui, cubrieron de betún negro todo el cuerpo del emperador. Enseguida el emperador Moctezuma se sentó en cuclillas ante el sumo sacerdote. El Totec Tlamacasqui comenzó la ceremonia. Con un hisopo hecho de cañas y ramas de cedro y de sauce, mojadas en agua, bautizó al monarca según la tradición azteca. Es asombroso que los aztecas, los mayas y otros pueblos de Mesoamérica también bautizaran con agua como los cristianos. Dio al emperador su nombre. Tú eres Motecuzomotzin. Tú eres Xocoyotzin. Tu nombre es señor joven y respetable. Acto seguido, vistieron al emperador con el xicoli, especie de huipil. El huipil era una prenda de vestir usada por las mujeres a modo de camisa suelta que cae por encima de la falda, cubriendo la parte superior del cuerpo hasta las caderas. El escote puede estar adornado con muchos bordados. Pero en aquella ceremonia se le tenía que investir con un huipil porque todo ser humano tenía un lado masculino y un lado femenino, y de esta manera se honraba a las grandes virtudes del Dios Altísimo, Ometecutli, Ometeotl, Omecihuatl. El huipil era de color verde oscuro y estaba tachonado con dibujos de calaveras de huesos humanos. En la cabeza le colocaron dos mantas, una negra y una azul, también pintadas con huesos. El rostro le era cubierto con un velo fino de tela verde. En los pies se le calzaban sandalias de color verde hechas con jade e hilo verde e hilo de oro. Alrededor del cuello se le pasaron unas correas largas de color rojo, ya que los símbolos imperiales eran el verde, el blanco y el rojo, como ocurre hoy con la bandera de México. De aquellas cintas rojas pendían algunas insignias. Sobre la espalda le colocaron una pequeña calabaza con las orlas verdes y llena de una sustancia llamada picietl.
Lisietl era el nombre que daban los nahuas al tabaco. El tabaco era una planta sagrada. Se decía que aquella planta sagrada protegía contra todas las enfermedades, pero también contra las hechicerías. La corona real e imperial, llamada el copili, no se le colocaría en las sienes, sino hasta el gran día de su coronación imperial. Después le entregaron una bolsita de tela verde llena de copal y un pebetero con brasas. Después Moctezuma sangró su cuerpo en señal de penitencia. Otra vez los largos punzones. Después el emperador sacrificó unas codornices e incensó con gran reverencia la imagen del ave colibrí. Hizo reverencias ante él y le dijo: Señor y Padre magnífico, ¿me reconoces como tu hijo? Y los sacerdotes dijeron: sí, te reconozco. Después el emperador, hacia los 4 puntos cardinales, hizo una reverencia. Todo se había consumado y se inició la fiesta. Ahora Moctezuma era un inmortal, un hijo del Altísimo. Y en medio de grandes sonrisas, alegrías y agasajos, el emperador descendió, ya investido con su dignidad, las escalerillas del Templo Mayor. Esta vez, él iba por delante. Y todos siguieron cruzando aquellos recintos, mientras que el pueblo, loco de júbilo, hacía sentir su contento. Se bailaba, se cantaba, y en todos los templos de Anáhuac se oraba y se vertía el copali a los dioses. Mientras que el huehuetl sonaba y el caracol llamaba a la fiesta. Después era servido un gran banquete al que acudían más de 10,000 almas. Las cocinas imperiales, henchidas como nunca de platillos, tendrían que abastecer al palacio, pero también a todos los barrios pobres y más humildes de Tenochtitlan. Tendrían que hacer comida para miles y miles y miles de personas, porque ese día todos tenían que comer bien en la ciudad. Vamos a mensajes. Moctezuma, emperador, era ahora el dueño de los destinos del imperio. Pero ¿cómo gobernaría aquel imperio?
el nuevo príncipe azteca. Al poco tiempo después de haber llegado al trono, empezó el emperador a mostrar sus inclinaciones por la grandeza. Inició una extensa reforma de la estructura social y administrativa del imperio. Ordenando implementar lo que curiosamente se estaba haciendo al otro lado del Atlántico, en España: la pureza de sangre como requisito para ocupar los cargos públicos. Todos aquellos que sirviesen en ellos y todos los que tenían algún sitio en su corte debían ser hijos legítimos de la nobleza. Ahuizotl, por el contrario, había atendido más los méritos que a la sangre, y de hecho su corte había sido una meritocracia. Sin embargo, las nuevas tendencias impulsadas por el nuevo emperador hablaban de legitimidad, casta, sangre y origen. Moctezuma mandó llamar a Cihuacóatl para comunicarle sus decisiones. Debía reunir a la juventud noble que se educaba en el Calmecac. Ellos serían instruidos como una nueva generación de servidores públicos del Estado. Todos los escogidos tendrían que ser hijos legítimos. Los bastardos quedaban excluidos. Aducía el soberano emperador que si la madre era de extracción humilde, sus hijos tenderían a imitarla. Pero en algunos casos excepcionales el emperador estaba dispuesto a aceptar los méritos de algunas personas y convertirlos en nobles, ya que habían rebasado el límite de los méritos y por lo tanto merecían una recompensa. Seguramente Moctezuma sentiría cierto recelo ante las simpatías de la clase de nuevos nobles guerreros por su antecesor Ahuizotl. Esta medida aseguraba que la lealtad de su ejército estaría en la vieja clase aristocrática, más que en la nueva clase social venida de los pochtecas, grandes protegidos de Ahuizotl. Sin embargo, el Cihuacóatl Tlipotonki expresó ciertas objeciones a su gran señor, y es que un Cihuacóa estaba dotado de méritos para ayudar al emperador a hacer sus mejores elecciones, y por lo tanto Tilpotonki sentía la obligación de que su nuevo monarca conociera acerca de la política antigua. Así que, armándose de valor, Tilpotonki dijo a su nuevo señor: sabia es tu voluntad, soberano magnífico, mi señor Moctezuma. Pero es mi obligación como Cihuacóa dar consejo al emperador. Quiero que mis palabras se tomen estrictamente en esa dirección, mi gran señor. Debo recordar a mi señor que en tiempos del grande Ahuizotl, la fuerza del imperio azteca tomaba mucho de todo su pueblo
y no únicamente de su nobleza. El ejército azteca se nutrió con la sangre valerosa y fuerte de los más humildes, de los más pobres, que en su ambición de hacer fortuna y de tener poder, eran los guerreros más osados y los capitanes más feroces. No podemos ofender, mi gran señor, a los pobres y a los humildes. Una medida radical podría ser mal interpretada en el ejército. Recordemos que hay muchos pobres y muchos humildes en Tenochtitlan. ¿Qué será de estas clases sociales de las que tanto beneficio ha tenido el imperio? Sin embargo, Moctezuma estaba decidido a emprender sus reformas y únicamente prometió a su Cihuacóa que reflexionaría sobre tales hechos. El Cihuacóatl comunicó la orden de su señor al consejo y comunicó que serían seleccionados los más nobles príncipes altísimos del Calmecac como una nueva juventud entrenada para servir al imperio en los más altos rangos del ejército, de la burocracia, de los inspectores comerciales, de los encargados de la administración de los impuestos, de los encargados de la política del Estado. Y finalmente se anunció que el emperador mismo visitaría el Calmecac y se estableció día y hora. También se comunicó que ahora el Calmecac tendría un presupuesto ilimitado, ya que se engrandecería y se convertiría en la más grande escuela universidad que antes se hubiera visto sobre el mundo. En efecto, Moctezuma se declaraba protector de los sabios, de los intelectuales, de los filósofos, de los artistas. En efecto, se daría la ordenanza para la creación de la más grande biblioteca que se hubiera visto sobre la faz de la náhuatl. Y cuando todo estaba preparado, el caracol anunció la fastuosa visita del emperador. En los rostros de los estudiantes del Calmecac había pasión. Había llegado su hora. Tendrían oportunidad, siendo jóvenes, de servir a su joven emperador. Viniendo en un palanquín de oro, el emperador hizo su entrada en el Calmecac y después, mirando a los jóvenes orgullosos, se sintió honrado y simplemente dijo: jóvenes del Calmecac, líderes y cabezas de Anáhuac, el emperador os saluda. Se estaban creando las bases para el nacimiento de una nueva era en el imperio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 27, 27 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Y recuerda, el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, pasa la voz, haz un esfuerzo, conoce tu historia.
Los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Así que te espero mañana. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, gracias. Muchas gracias por tu preferencia y hasta mañana.